Bueno, buenos días con todos los presentes, docentes, alumnos, egresados. El día de hoy vamos a continuar con el ciclo de conferencias, viernes de charlas y teoremas, organizado por el Círculo de Estudios Federico Villarreal y con el apoyo de la Escuela Profesional de Matemáticas de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Para esta ocasión contamos con la participación del magíster Adelmo Pérez Herrera, que presentará la conferencia titulada Secuencia y homología singular. El magíster Adelmo hizo su licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y su maestría en educación en la Universidad César Vallejo. Hizo estudios de maestría en matemáticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como docente investigador en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y tiene proyectos de investigación como correspondencia duales en el análisis convexo, sublinealidad y funciones soporte en el análisis convexo. A continuación, invitamos al magíster Adelmo para que dé inicio a la conferencia. Bien, gracias Mario. Un saludo para todos los asistentes a este día. Agradecerles por su asistencia, agradecer al Círculo de Estudiantes de Matemática Federico Villarreal por organizar este tipo de eventos que de alguna manera promueven la matemática, difunden la matemática. Es una gran labor para todos los estudiantes y a su asesor, el profesor Óscar Santamaría. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de una teoría, ya que tiene muchos años, y hemos querido recordar un poco acerca de ello, tal vez un poco egoísta de mi parte, pero como mencionaban, un poco nos hemos estado dedicando a lo que es análisis convexo, pero en esta oportunidad vamos a revisar o recordar algunos conceptos interesantes de lo que es secuencias de cadenas y homología singular. Bien, como les decía, el estudio de las secuencias y cadenas nos van a permitir la construcción de los grupos de homología. La intención de esta charla era orientada para estudiantes de los últimos ciclos de pregrado que han estudiado álgebra homológica y llevan también topología algebraica. Entiendo que en la sala deben haber algunos colegas que tienen mucho más recorrido en estos temas. Bueno, cuando hablamos de topología algebraica, nosotros lo que hacemos es tratar de estudiar o entender las características de ciertos espacios, de modo particular espacios topológicos, a través de la dotación de una estructura algebraica. Pues estas estructuras algebraicas pueden ser los grupos de homotopía o los grupos de homología. Claro que estudiar los grupos de homotopía, cuando llegamos a estudiar el grupo fundamental piso 1 de X, la construcción del estudio de este tipo de grupos es de alguna manera, entre comillas, relativamente fácil. Sin embargo, cuando ya nosotros queremos estudiar o la construcción de los grupos, por ejemplo, el piso 2 de X, ya resulta un poco más complicada el proceso de construcción, porque ya no hablaríamos de cadenas homotópicas o de caminos homotópicos, sino ya aumentamos una dimensión más. Sin embargo, la ventaja de estudiar la homología singular o la homología en general, porque la homología la podemos estudiar desde el punto de vista simplicial, desde el punto de vista singular, ¿no? Vamos a poder hacer este estudio para, por ejemplo, el grupo de homología H1, H2, H3, en otros niveles, en otras dimensiones. Bien. Entonces, estudiar las propiedades topológicas de los espacios que se conservan bajo homeomorfismos. Estas propiedades topológicas o deformaciones continuas que de alguna manera luego o posteriormente vamos a denominar invariantes topológicos, ¿no? Se mantienen a través de los homeomorfismos. Entonces, asignar a cada espacio invariantes algebraicos.
Entonces acá tenemos, por ejemplo, el grupo fundamental y los grupos de homología, los grupos de cohomología. Los grupos de cohomología, de alguna manera, un proceso de constructivo similar, en el caso de, no hablo de cohomología de RAN, sino de cohomología singular. Entonces, el orden de las cadenas cambian, ¿no? Para su proceso constructivo. Entonces, estos invariantes permiten distinguir espacios topológicos, como les decía, sus propiedades, clasificar características como conexión, agujeros, ciclos, traducir problemas geométricos en problemas algebraicos. Entonces, esto nos lleva a estudiar los conceptos de categoría y de funtor. Vamos por acá. Bueno, acá he puesto las imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver un toro y tenemos a su costado, bueno, quería relacionarlo con lo que es la cerámica, y esos son invariantes, pues, ¿no? El bitoro, vemos ahí la vasija que tiene dos asas, y el quero con, acá estoy considerando que estas son superficies, que son cuerpos sólidos, ¿ya? No, no superficies, sino cuerpos sólidos. En este caso, una bola sólida con el quero, por ejemplo, sus deformaciones son continuas, mantienen sus invariantes. Profesor, no, acá alguien me puede decir, ¿y qué pasa con la botella de Klein o qué pasa con el espacio proyectivo? Yo he considerado en este caso cuerpos que tienen superficies orientables, que es un poco más sencillo de tratar. Entonces, la topología algebraica busca, ¿no? De alguna manera, traducir problemas que son un poco complicados de analizar en el mismo terreno de la geometría y la topología, dotándoles estructuras algebraicas. ¿Ok? Entonces, una categoría, como estaba mencionando, está formada por una colección de objetos. Así que si hablamos de una categoría T, que podríamos llamar a la categoría de espacios topológicos, entonces es una colección de espacios topológicos que se relacionan a través de ellos con los morfismos que en este caso vienen a ser las funciones continuas. Y si la voy a dotar o quiero hablar de otra categoría en el sentido de grupos, por ejemplo, entonces podemos tener la categoría de grupos y sus morfismos, que son los homomorfismos entre grupos. La relación que existe entre la categoría de espacios topológicos con la categoría de grupos algebraicos será un funtor. Y los morfismos que se producen en la categoría de espacios topológicos con los morfismos que se producen en la categoría de grupos algebraicos serán homomorfismos, ¿no? En el lado del álgebra serán homomorfismos. Entonces acá tenemos lo que les mencionaba, ¿no? Bueno, y además estos morfismos cumplen o se pueden relacionar a través de la composición, ¿no? Entonces, que cumple, por ejemplo, que es asociativa, tiene un morfismo de identidad para cada objeto, y lo que les mencionaba, ¿no? Acá la categoría de espacios topológicos y los morfismos son las aplicaciones continuas. Si los espacios son equivalentes topológicamente, estamos mencionando a homeomorfismos. Bueno, lo que les mencionaba acerca del funtor. Entonces, relaciona la categoría C con la categoría D, una relación, asocia a cada objeto X de la categoría C un objeto, su imagen, de alguna manera su imagen, entre comillas, f de X de D. Asocia a cada morfismo que está, por ejemplo, en la categoría C, si es que fuesen espacios topológicos, X y Y, espacios topológicos, y un morfismo que en este caso, al llegar al lado de la categoría de grupos tendremos entonces de que f de x es su grupo asociado al espacio topológico, f de y es su grupo asociado al espacio topológico, y el f mayúscula de f viene a ser el homomorfismo inducido. Así que el f de x puede ser el grupo fundamental o puede ser el grupo de homología. De la misma forma, el f de y puede ser el grupo fundamental de y o el grupo de homología. Preserva la identidad y la composición, ¿no? Entonces, se cumplen esas propiedades también. Cuando nosotros vamos a estudiar o meternos un poco en el terreno de la topología algebraica, entonces tenemos los espacios topológicos, como mencioné, y los grupos que son, ya lo había mencionado, ¿no? Ahí está un poco más
claro cuando hablamos del funtor de homología. Entonces, el H sub n, por ejemplo, funtor de homología, recoge de acá, de aquí, de esta categoría de espacios topológicos, un espacio topológico y le asigna su grupo de homología de ese espacio topológico. Si hay relaciones a través de funciones continuas, por ejemplo, de un espacio X en un espacio Y, acá también tendremos un homomorfismo del grupo de homología de X con el grupo de homología de Y. Si tenemos que el morfismo de los espacios topológicos es un homeomorfismo, entonces sus grupos de homología son isomorfos, ¿no? Entonces acá hay algo interesante, ¿no? Porque si yo tengo que nosotros podemos relacionar el homeomorfismo de dos espacios topológicos X con Y, obtenemos grupos de homología isomorfos, ¿no? Entonces, aplicando la contrapositiva, diremos nosotros que si tenemos dos espacios topológicos con grupos de homología que son distintos, no son isomorfos, entonces diremos que esos no son homeomorfos. Construir el homeomorfismo entre ellos de modo directo, pues es difícil. Entonces, acá la dotación de la estructura algebraica o la construcción ahora del grupo de homología nos va a permitir obtener información de las características que tengan los espacios topológicos, ¿no? Bueno, lo que les estaba mencionando aparece ahí en los siguientes ítems. A cada espacio topológico X se le asocia el grupo de homología H sub n de X. A cada morfismo continuo F que va de X en Y se le asocia un homomorfismo, ¿no? Bien. Bien, entonces acá recordemos un poco los últimos cursos de pregrado. Algunos estudiantes también están llevando un poco de álgebra homológica y hablamos de lo que es una secuencia de R módulos y homomorfismos en el siguiente diagrama, ¿no? Entonces acá, como podemos ver, la secuencia es creciente. Cuando nosotros queremos construir lo que es homología, el orden, la dirección de las flechas cambia, ¿no? Se dice que la secuencia es exacta en A si cumple lo siguiente, que el núcleo o el kernel de la función fi coincide con la imagen del homomorfismo entrante, de f sub i menos 1. Y en ese caso, la secuencia es exacta en A sub i. Y seguirá que es exacta si es exacta en todos sus términos, o sea, en A sub i menos 1, A sub i más 1, etc. Y la secuencia exacta corta, por ejemplo, la podemos ver de la siguiente manera. Tenemos ahí A, B y C, módulos, y F y G, homomorfismos. Entonces se cumplirá lo siguiente, que es, bueno, si es exacta, sí, solo sí, de ahí F es inyectiva, G es sobreyectiva, y la imagen de F es igual al núcleo de G. Quizás el orden acá un poquito primero hubiéramos colocado la secuencia exacta corta y luego la secuencia exacta larga. Bueno, a veces ahí tenemos, ¿no? La secuencia exacta larga. Bien, como ejemplo de la aplicación de esto, adelantándonos un poquito, tenemos, por ejemplo, acá en homología, ¿no? Las relaciones, acá tenemos el grupo de homología del par X, A, el grupo de homología de A, el grupo de homología de X, y así estamos relacionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener, por ejemplo, de H sub n más 1 de X, a H sub n de A, una especie de, a través de un homomorfismo conector, ¿no? Porque estamos bajando de nivel. Luego, de H sub n a H sub n de X, tenemos el morfismo que se comporta como la inclusión, que ahí se me pasó y no lo coloqué, pero ya les estoy mencionando, y de H sub n X a H sub n X, A,
tenemos un homomorfismo que actúa como una proyección, un homomorfismo que es sobreyectivo, y de H sub nx a bajamos nuevamente el nivel y tenemos ahí el homomorfismo conector. Es un ejemplo particular, a pesar de que aún no hemos construido la homología. Entonces, en el proceso de construcción de homología se puede ver, por ejemplo, para la homología simplicial, a través de triangulación del espacio topológico o de la superficie, o de la variedad en este caso, si es que se da. Pero el grupo de homología singular, particularmente, me parece un poco más fácil de manejar. Hay mucho tecnicismo detrás de esto. Estoy presentando algunos resultados y adentrarnos en los tecnicismos nos lleva a veces mucho tiempo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una secuencia, diremos en definición que es semi-exacta si cumple lo siguiente, que la imagen del homomorfismo entrante es un subconjunto, perdón, la imagen, claro, es un subconjunto del núcleo del homomorfismo saliente, ¿no? No necesariamente se da la igualdad, ya se da la igualdad en el caso de exactitud. En un complejo de cadenas como el que estoy mostrando, ahí tenemos ese operador que vamos a llamar operador borde, operador frontera, que es bastante importante para el proceso de construcción del grupo de homología. ¿Okay? Siempre se cumple lo siguiente, la imagen de la frontera de n más 1, su conjunto del kernel de esa frontera. Acá tenemos los morfismos de complejos de cadenas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las cadenas CQ, la frontera, y C' de C' con sus operadores frontera respectivos, los complejos de cadenas sobre un anillo R. Cuando vamos a construir los grupos de homología, este anillo puede ser los reales, puede ser... particularmente vamos a considerar los enteros, ¿ya? Por considerar los enteros nos va a permitir tener o obtener información importante que nos describa las características topológicas de los espacios. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un morfismo de complejo de cadenas, como ven ahí, y se cumple esta conmutatividad, como vemos ahí. Bien, entonces acá ya entramos a hablar de lo que es el Q-símplice estándar, también se llama Q-símplice geométrico, ¿no? Acá vemos que es un conjunto de puntos que están en RQ más 1, ¿no? Los T sub I son mayores o iguales que 0, que son las componentes de los puntos. Podríamos decir que eso lo vamos a ubicar con todos los, si fuese por ejemplo en R3, diríamos en el octante positivo, ¿no? Y que de alguna manera está relacionado con la convexidad, como pueden ver al costado, dentro del paréntesis dice la suma del D igual a 0 hasta Q de los T sub I igual a 1. Entonces está relacionado con la convexidad. De alguna manera, este símplice estándar es la envoltura convexa de un conjunto de puntos en R. Así que cuando Q es 0, bueno, es un punto, cuando Q es 1 es un segmento, cuando Q es 2 es un triángulo sólido, cuando Q es 3 es un tetraedro, y así se puede ir generalizando, abstrayendo el concepto de símplice geométrico o símplice estándar. Caras del Q-símplice. Entonces, nosotros nos imaginamos, por ejemplo, un tetraedro, ¿no? Tenemos ahí cuatro caras en el tetraedro, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, vamos a denotar esta función, ¿no? Delta de Q que va de delta sub Q, que sería el símplice geométrico de dimensión -1,
al símplice geométrico de dimensión Q. Para el caso del tetraedro, cada cara viene a ser un triángulo sólido, como dijimos antes, por eso ahí está la dimensión que es menor, y llegamos, por ejemplo, al tetraedro, ¿no? Entonces vamos ahí a ver que tenemos las caras. Bueno, cada cara es siempre una dimensión menor que el símplice geométrico, ¿no? Símplice geométrico tiene Q más 1 caras. La frontera de un Q símplice es la suma alternada de sus Q menos 1 caras. Si aplicamos de nuevo la frontera, obtenemos la frontera de esas caras. Cada Q menos 2 caras aparece exactamente 2 veces con signo opuesto. Por eso es que posteriormente vamos a decir que la frontera compuesta con la frontera es 0. Acá un poquito de cálculo para lo que es la frontera, por ejemplo, de un símplice B0, B1, B2, ¿no? Con 3 puntos. Y B1, B2, por ejemplo, se convierten ahora en segmentos y vamos a ver la forma en que se está dando ahí, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? La frontera, por ejemplo, en el nivel 2 con la frontera en el nivel 1 es 0. Entonces, de manera simple se puede hacer a partir del símplice 3 y en general se toma una fórmula que va a ser la suma de menos 1, la suma de menos 1 a la i, donde i varía entre 0 y n, de las respectivas caras, ¿no? Eso viene a ser el operador borde, operador frontera. Ahí vemos, por ejemplo, para el 3 símplice. Lo que les decía, ¿no? Bueno, a partir de este operador borde es que nosotros vamos a construir los grupos de homología, porque nos va a permitir tener el concepto de ciclos y tener el concepto de conjunto frontera o conjunto borde. ¿Ok? Tenemos ahí, por ejemplo, un espacio topológico, Q mayor o igual que 0, un entero. El Q simplice ya les había mencionado. El Q simplice singular, ¿qué cosa es? Esta función que va del símplice geométrico al espacio topológico, una, entre comillas, una inmersión, ¿no? Es continua, es una aplicación continua. Eso es un símplice geométrico. Y tenemos entonces, por ejemplo, la frontera, como les había mencionado, ya aplicada a un símplice singular. Entonces, aplicada a un símplice singular es de esta forma, la suma de menos 1 a la i, ¿no? Acá el símplice en el nivel Q compuesto con LI, que LI es lo que nos va a dar las caras. Entonces estamos bajando, lo que hace la frontera es bajar de alguna manera la dimensión del símplice geométrico. Acá consideramos, les había mencionado, por ejemplo, los enteros, ¿no? Entonces acá tenemos el grupo de Q cadenas singulares, es su Q de X, R, donde R, pues, bueno, acá consideramos que es un módulo libre, generado por... ¿Y quiénes conforman ese grupo de cadenas? Todos los Q simples y singulares. Entonces, cuando decimos generado, hablamos de combinaciones lineales, ¿no? El operador frontera se extiende linealmente de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Les decía, la frontera lo que baja es el nivel, ¿no? De C sub Q, por ejemplo, a C sub Q menos 1. Y se sigue cumpliendo la identidad. 2 veces la composición de la frontera nos da 0. Geométricamente un poco lo podemos intuir, ¿no? Si pasamos, por ejemplo, de un triángulo, su frontera son las aristas y la frontera de esas aristas pues ya es 0, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de simples singulares, pues. Un simple singular que sería una curva continua que va, por ejemplo, de 0 a 1 a x. Un dos simple singular, una transformación continua de un triángulo estándar en el espacio.
Para X en general, las inclusiones afines de simples y geométricos son simples y singulares. C sub Q, el grupo de Q cadenas singulares. Y vamos a definir ahora ya, entrando a lo que es la construcción del grupo de homología singular, lo que sería el grupo de Q ciclos. ¿Quién es el grupo de Q ciclos? Está conformado por el kernel o el núcleo del operador frontera en el nivel Q, o del borde en Q, ¿no? O sea, quiere decir que la frontera de Q aplicado a este C, que sería un simplice singular, es cero. Entonces, eso es lo que se requiere para que ese C, que es simple singular, sea un ciclo. Bien. Entonces, ¿quiénes son los elementos del ciclo? Son elementos, o son cadenas. Yo dije simplices, pero si son cadenas, las cadenas son combinaciones o sumas de simplices singulares, cuya frontera es nula. Geométricamente, combinaciones de simplices singulares que no tienen frontera, es decir, forman ciclos cerrados. ¿Okay? O sea, una curva cerrada es un ejemplo particular de un ciclo. Y el grupo de Q-fronteras. El grupo de Q-fronteras está conformado por los ciclos que resultan ser imágenes del operador en el nivel Q más 1. ¿No? O sea, ¿dónde está esto de acá? Esto de acá, ¿dónde se encuentra? Esto se encuentra en el grupo de cadenas en el nivel Q. Pero resulta que ha sido la imagen de una cadena en el nivel Q más 1. ¿Sí? Así que acá podemos notar, por ejemplo, de que el B sub Q de X es un subgrupo del grupo de ciclos. Y además de que es un subgrupo normal. Por eso es que posteriormente lo podemos cocientar, ¿no? Entonces, y ese cociente vendrá a ser lo que llamamos el grupo de homología en el nivel Q, a nivel de homología absoluta. Entonces, sus elementos son las fronteras de cadenas de dimensión Q más 1. Todo borde es un Q-ciclo, por lo que está ahí mencionado, ¿no? Todo esto, como les repito, incluye muchos detalles técnicos que hacer el cálculo un poquito, ¿no? Nos demandaría tiempo. Así que, como es un trabajo motivacional, estamos presentando principalmente las ideas. Acá tenemos, por ejemplo, iremos queriendo ya, por ejemplo, construir, cuando les hablaba del grupo cociente, vamos a definir acá una relación y diremos que dos ciclos, el Z y el Z', que son ciclos, ¿no? Están en ZQ de X, serán homólogos si su diferencia es una frontera, como pueden ver ahí. Bueno, acá salieron las letritas, ¿no? ¿Cómo podríamos entender intuitivamente Z y Z'? La misma clase de agujero en el espacio X. Entonces, o se puede deformar uno en otro mediante una cadena de dimensión superior. ¿Por qué? Porque la diferencia de ellos viene de un ciclo que está en un nivel que es imagen, que está en la frontera, ¿no? Así que con eso ya nosotros podemos construir el grupo de homología singular de dimensión Q como el cociente del grupo de ciclos con el grupo de fronteras. Sus elementos son clases de equivalencia de ciclos donde identificamos los que difieren en una frontera. ¿Qué podríamos entender? Que de alguna manera mide los agujeros de dimensión Q en X. Y eso es lo que nos va a particularizar y tener información, por ejemplo, y diferenciar una esfera, un toro, ¿no? A través de esos tipos de agujeros. Bien, grupo de homología singular. Ahí tenemos, ¿no? El R que aparece ahí es en modo particular, había mencionado de que lo vamos a considerar a los enteros. Como un ejemplo, acá tenemos nosotros X, un espacio topológico con un solo punto, un espacio singleton.
Entonces, para cada Q mayor o igual que 0, existe un Q simple singular, ¿no? Esto actúa pues como si fuese una función constante, porque llega a un mismo punto. Entonces resulta que el grupo de cadenas de ese espacio, que es un punto, es isomorfo a los enteros, para todo Q mayor o igual que 0. La convención cuando nosotros formamos las cadenas para la construcción de los grupos de homología es que para valores negativos es 0, ¿no? Y de alguna manera, pues ya un poco nosotros entendemos que en el nivel, que en el punto como símplice geométrico es el nivel 0. Entonces, si hablamos de valores negativos, ya no queda nada, ¿no? Entonces, ahí se trabaja por convención, para valores negativos, 0. El símplice geométrico en Q, para lo que estamos viendo, para el ejemplo de que X es un punto, es el único generador de ese sub Q de X. Entonces, al trabajar la frontera sobre ese símplice, vemos ¿no? lo que va a resultar ahí. De alguna manera, todos, al trabajar sobre el espacio que es un punto, tenemos que la frontera, aplicado a la frontera de ese símplice singular, toma esa forma. Y tendremos entonces que eso toma la siguiente forma, menos 1 la i, y va a resultar que 1 es 1 cuando q es par y 0 cuando q es impar. De esta forma tendremos lo siguiente. El operador borde en el nivel q, para q par, actúa como la identidad, y cuando q es impar o cuando q es 0, como 0. ¿No? Entonces, a partir de ello, nosotros podemos cocientar y tendremos, por ejemplo, información del grupo de homología, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos cómo queda el complejo de cadenas resultantes, ¿no? Entonces, con esto vamos a ir formando lo que sería el grupo de homología para ese espacio. H sub Q de X para un punto en el nivel 0 son los enteros y en todos los otros niveles es 0 para el grupo de homología. Entonces, ¿y por qué este ejemplo que de alguna manera es un punto, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien me diría, profe, calcule el grupo de homología de X, donde X, por ejemplo, es una bola sólida, esa bola sólida se contrae a un punto homotópicamente, entonces van a tener los mismos grupos de homología. Como ven ahí la interpretación, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo H0 de X? Que sea isomorfo a los enteros, que tiene una sola componente conexa. ¿Y qué me dice que H sub Q de X igual a 0 para los valores mayores que 0? Que el punto no tiene agujero de dimensión, positiva. O sea, no hay, en el caso, por ejemplo, de la esfera, tenemos que hay un agujero ahí, ¿no? Y acá no. Acá podríamos presentar acá una tabla resumen para lo que son, o de lo que hemos estado trabajando acá, ¿no? Para lo que es el grupo de homología del espacio singleton, o conformado por un punto. Un espacio topológico que es simplemente conexo cumple lo siguiente, ¿no? Es conexo, entonces el H0 de X es isomorfo a los enteros, por lo mismo que habíamos visto antes. Tiene grupo fundamental trivial, H1 de X es 0. Los grupos de homología superiores dependen, en este caso, de la estructura geométrica del espacio y no necesariamente se anulan cuando analizamos para espacios conexos. Acá tenemos, por ejemplo, la esfera Sn con n mayor o igual que 2, son simplemente conexas y verifican lo siguiente, ¿no? Su grupo de homología de la esfera en el nivel 0 y en el nivel n son los enteros y en los otros casos 0. Bueno, esos cálculos no son tan simples, ¿no? Requieren un poco más de trabajo y un poquito más de teoría también. Bueno, acá vamos a resumir, por ejemplo,
algunas cuestiones del espacio X cuando es simplemente conexo, ¿no? Ahí tenemos H0, H1, H2, por ejemplo, para la bola, para la esfera S2, ¿no? Para la esfera, en modo general, cuando es n mayor o igual que 2, para el toro, particularmente tenemos esas. Sí tenemos esa información de los grupos de homología. Hay un concepto que nos va a permitir obtener un poco más de información para lo que es la topología. Entonces, es lo que se llama la homología relativa. Para construir la homología relativa partimos de un espacio topológico X y de un subespacio. Entonces ahí vamos a tener lo que se llama una pareja topológica, ¿no? X con un subespacio A, y tenemos ahí una pareja topológica. Y cuando veamos H sub n de X, A, decimos es la homología relativa. ¿Qué hace esta homología relativa? Mide cómo es X en relación con A. Entonces, la homología usual o homología absoluta que tenemos, que es lo que hace de alguna manera, detecta agujeros en X. La homología relativa mide los agujeros, un poco intuitivo esto, ¿no? La homología relativa mide los agujeros de X que no están en A. Intuitivamente equivale a colapsar a un punto dentro de X. Entonces acá tenemos, por ejemplo, X igual, consideramos un disco y A su borde. Entonces, H sub 1 en D2 del disco, recuerden, eso se contrae a un punto, no tiene agujeros, entonces H1 en D2 es 0. El H1 ahora del grupo de homología relativa D2 con su frontera, en este caso, es isomorfo a los enteros. Significa que, relativo al borde, el disco se comporta como si tuviera un agujero central. Entonces, la construcción algebraica, ¿no? Ahí tenemos, para cada Q mayor o igual que 0, se consideran los grupos de cadenas. Entonces, tenemos grupos de cadenas para el espacio, C sub Q de X, para el espacio topológico X, que es el mismo que usamos para la construcción del grupo de homología, y el grupo C sub Q de A, el grupo de cadenas C sub Q de A, que son las cadenas tomando A como espacio topológico. Como A es un conjunto de X, existe una inclusión natural, C sub Q de A en C sub Q de X. O sea, toda cadena de A también es una cadena en X. Entonces, ¿cómo vamos a definir el grupo de cadenas relativas? El grupo de cadenas relativas las vamos a definir como el grupo cociente del grupo de cadenas de X sobre el grupo de cadenas de A. Entonces, la frontera, de alguna manera, induce una relación que va de C sub Q de X de A C sub Q menos 1 X de A. Así vamos a ir construyendo el operador frontera. Y vamos a formar el complejo de cadenas. Bueno, tenemos ahí a partir del complejo de cadenas, nosotros definimos los grupos. Entonces, cuando hablamos del complejo, no sé si lo tengo por acá. Tendría que salir para... Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de este complejo de cadenas, tenemos, por ejemplo, una relación que vendría así de la siguiente manera, ¿no? C sub Q más 1 de X, A, con el operador borde o frontera Q más 1, y llega a C sub Q de X, A. De C sub Q de X, A tenemos el operador frontera Q, que llega a C sub Q menos 1 de X, A, y así vamos descendiendo, ¿no? Entonces, de la misma forma en que construimos la homología singular, absoluta o usual, vamos a ir formando acá el grupo de homología relativa. Como pueden ver acá, es el grupo cociente, ¿no? ¿De quién? Del núcleo de la frontera Q, que va de quién? De C sub Q de X, A C sub Q menos 1 de X, A. Sobre la imagen
que viene del operador borde o frontera Q más 1, de C sub Q más 1 X, A C sub Q de X, A. Entonces, la interpretación geométrica que tenemos acá, tenemos, por ejemplo, que los H sub Q de A, el grupo de homología en el nivel Q de la par X, A son Q ciclos de X que se vuelven triviales en A. O sea, equivale a calcular la homología del espacio cociente X sobre A. Es un teorema. Un ciclo relativo en X, A es una combinación de cadenas en X cuya frontera está en A. En otras palabras, los bordes se encuentran en A, pero el relleno está en X. Algunas aplicaciones típicas o importantes que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, acá ya tenemos una secuencia exacta larga del par. ¿En qué consiste? Por ejemplo, HNA, siendo A un subespacio de X, entonces esto de acá actúa como una inclusión. Ahora, de H sub nx a H sub nx a, esta aplicación es sobreyectiva, ¿no? Y de HNX a HN-1 de A, tenemos acá un operador conector. Entonces, acá vamos bajando el nivel, ¿no? Entonces, ejemplo, si A es el borde de X, la homología relativa estudia la estructura interior de X intuitivamente. Acá seguimos con el ejemplo que habíamos presentado del disco y a la frontera del disco. Entonces, al colapsar S1 a un punto, se obtiene lo siguiente, de 2 menos S1, o de 2, claro, y eso es isomorfo a S2. ¿Okay? Entonces, el grupo de homología queda de esa forma. El disco rellena el círculo, podemos interpretar, generando una clase bidimensional no trivial, ¿no? Acá podemos presentar lo que les había mencionado. Bueno, esto debió venir un poquito antes de la construcción del grupo de homología relativa, lo que les estaba mencionando, ¿no? En cualquier nivel, el I y el J. El I actúa como una inclusión y el J como inyectiva y el J como sobreyectiva. Y es que eso es lo que me hace que sea exacta la secuencia, ¿no? Y esto sí y estos J, que luego vamos a ver abajo con I sub asterisco, J sub asterisco, y este operador borde, que es el operador conector. Entonces va a formar una secuencia larga en homología. Estos son los homomorfismos inducidos. El I, el J, el operador conector, y así se forma la secuencia larga en homología. Bueno, esto acá parece como realmente un teorema, ¿no? Una secuencia exacta corta de complejos de cadenas induce una sucesión, una secuencia exacta larga en homología. Bueno, lo que hace un momento lo vimos, ¿no? Acá, de aquí a acá, ¿no? El operador conector es el que hace que la secuencia exacta corta se vuelva una secuencia exacta larga, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Consideramos el diagrama conmutativo de complejos con fronteras verticales. Bueno, acá un diagrama acá debe ser esto es para lo que de alguna manera serviría para relacionar o ver la forma de este homomorfismo conector. Acá faltó colocar una fila más que nos relacione, por ejemplo, el nivel, este es en un nivel y luego el punto indica un nivel, ¿no? Por ejemplo, y una cadena que nos indique el nivel Q-1, para ver cómo baja ahí ese homomorfismo conector. Y acá tenemos, ¿no?, cómo actúa ese homomorfismo. Como ven, miren, por ejemplo, ¿de dónde sale esta clase? Sale de Hn de X, A. ¿A dónde llega? A Hn-1 de A. Pues ahí está bajando el nivel. Acá un poco los cálculos así, bueno, no hay cálculos, simplemente así breves algunos resúmenes. La frontera de esta clase es un ciclo en A. Si cambiamos de representante, o sea, de la clase equivalencia, ¿no?, la diferencia sigue estando en la frontera de A, en la frontera de esta, ¿no?, donde A pertenece, es una cadena de A.
Luego la clase H sub n menos 1 de A no cambia. Y está bien definido. Acá para dns-1 tenemos, por ejemplo, ahí la secuencia o la sucesión larga, secuencia exacta larga. Y esto nos permite encontrar, por ejemplo, los grupos de homología de Sn. Aplicaciones de la secuencia exacta larga, tenemos los retractos por deformación, ¿no? El teorema de decisión, que es un teorema importante, porque el teorema de decisión lo que nos va, bueno, su demostración requiere bastante tecnicismo, como hablar de lo que es la subdivisión baricéntrica de símplices. Primero estándares y luego a nivel singular, y lo que nos va a permitir es establecer una relación o de alguna manera un isomorfismo entre el grupo de homología en X, A hacia el grupo de homología de X menos B, A menos B, ¿no? ¿Quiénes son B y quiénes son A? A es un subespacio de X y B es un subespacio de A y también un subespacio de X, que están obviamente de esta manera. Y la secuencia de Mayer-Vetoris, ¿no? Que nos va a permitir también realizar cálculos de grupos de homología en espacios un poquito más complicados, ¿no? Cuando tenemos acá h sub k de x igual a 0, entonces esto de acá es un isomorfismo para valores de k menor y epimorfismo para k igual a n. El teorema de decisión. El teorema de decisión decía, si B es un subconjunto de A y A es un subconjunto de X, subespacio en todo caso, no a subconjunto, ¿no? B subespacio de X, A subespacio, B subespacio de A subespacio de X, y la clausura de B está contenido en el interior de A, entonces se tiene esta inclusión. Y esta inclusión induce isomorfismo, lo que les estuve mencionando hace un momento. Esto nos permitirá encontrar o calcular, por ejemplo, el grupo de homología del toro o el grupo de homología del bitoro. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros podemos recortar B del par X, A sin cambiar la homología relativa. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para la homología de la esfera, por escisión, ¿no? Se puede eliminar parte del interior de Dn, como ven ahí. Esto equivale al cociente de, en este caso, de Dn con Sn-1, y vamos a ver que es isomorfo a Sn. Por consiguiente, al ser isomorfo de Sn, podemos obtener de que el grupo de homología, ¿no?, equivale a HQ de Sn. Homología de espacios cocientes, ¿no? Ahí está. Bueno, espacio cociente, pero el A es un subespacio de X. Este teorema es muy interesante. X es un espacio topológico tal que X es igual a U unido con V, donde U y V son subespacios abiertos de X. Entonces existe una secuencia exacta larga en homología de esa manera, ¿no? Entonces acá nosotros, si queremos calcular el toro, lo que podemos hacer, el bitoro, por ejemplo, lo que podemos, teniendo la información acerca del grupo de homología del toro, lo que podemos hacer en la superficie del toro es escisionar un pequeño disco, y lo que hacemos a través de ese disco, pegamos las dos superficies del toro y construimos un bitoro, ¿no? Entonces, donde el U es un toro escisionado con un disco y V también, ¿no? Y acá tendríamos esta suma directa de grupos, que de alguna manera cuando llegamos al X, el X es el bitoro.
el teorema de decisión que vimos antes es importante para lo que es la demostración de teorema de Mayer-Vittori, ¿no? Acá hay un poco de lo que es también la homología de complejos C dobles, ¿no? Pero no nos vamos a... Acá acá tengo yo el cálculo del grupo de homología del toro utilizando Mayer-Vittori. Sin embargo, bueno, tenemos por acá lo que les había mencionado, nos pasamos acá ya a lo que es los grupos de homología, como les mencionaba, del toro, ¿no? Y esto nos va a permitir con estos cálculos llegar a obtener estos cálculos información, por ejemplo, acerca del H2 del grupo de H2 del toro, por ejemplo, que es igual a Z, ¿no? También vamos a obtener información de H1, de H0, ¿no? Entonces acá tenemos un poco también hay cuestiones acá relacionadas a lo que es las características de Euler, pero con eso estoy concluyendo. Sin embargo, antes quisiera presentar acá, por ejemplo, el resumen, ¿no? El H0 de T2 es isomorfo a Z, lo que nos está, del toro, lo que nos está diciendo que tiene una sola componente, ¿no? H1 de T2 es Z por Z, H2 de T2 es isomorfo a Z. Bueno, acá las cadenas, como ven, ¿no? Nos resulta bastante interesante, por ejemplo, acá para relacionar los grupos de homología. Quiero que vean acá sí un poco la parte de la construcción o la idea geométrica para calcular el grupo del Vitor. Por aquí está. Bueno, acá es para el toro. Por ejemplo, acá el toro lo podemos particionar en dos partes, ¿no? Dos partes, como si un hemisferio, la parte de arriba, superior, entre comillas, ¿no? Y un hemisferio inferior, la parte de abajo, y relacionarlo así de esta manera, ¿no? Entonces, ahí podemos decir, por ejemplo, esta es la parte A, que yo lo había colocado en la parte anterior, en la diapositiva U y V, y la parte común que es esto de acá. Entonces, esa información nos va a permitir obtener cálculos para lo que es el toro, ¿no? Para el bitoro, acá también, bueno, esto es un toro al cual nosotros le hemos hecho un corte, una decisión de un disco, y a partir de ahí nosotros podemos, la parte común, que es la intersección, es S1, y que este S1, su grupo de homología, va a resultar ser conocido, pues a partir de ahí nosotros podemos obtener la información de los grupos de homología del bitoro, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que es el trabajo o lo que yo quería comentarles, la importancia de trabajar con los grupos de homología para describir propiedades topológicas de espacios topológicos, para describir ciertas características. Con esto he terminado. Agradezco nuevamente a los integrantes del Círculo de Estudiantes de Matemática Federico Villarreal y a su asesor, al profesor Oscar Santamaría, y felicitarlos por la difusión y por el espacio para dar esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Adelmo. Quisiera preguntarle a la audiencia si tiene alguna consulta o alguna duda que quiera hacer al magíster. Lo pueden colocar por el chat o, en su defecto, encender su micro. Bueno, personalmente, profesor, yo sí tenía una pequeña duda, una pequeña curiosidad que quería comentarle. Sí, gracias Mario, te escucho. Cuando estaba hablando sobre la homología de espacios simplemente conexos, usted colocó una parte que decía ejemplo clave.
y presentó sobre las esferas SN. Mi pregunta era si, por ejemplo, ¿cómo podríamos interpretar geométricamente el generador HN de esas esferas SN? ¿Cómo se podría interpretar en este caso el grupo de homología? Ajá, geométricamente. Geométricamente, ya. A ver, sí, hay más cositas acá. Bueno, eh, voy a volver para ubicarnos acá. Por ejemplo, si en resumen, lo que nos va a dar un grupo de homología es, como grupo, voy a obtener, por ejemplo, acá en homología, que en algunos casos puede ser isomorfo a los enteros, en otros puede ser cero. Cuando trabajemos con superficies que no son orientables, por ejemplo, la botella de Klein o el espacio proyectivo, vamos a obtener de que algunos grupos de homología son isomorfos a Z módulo 2. Bien, a la pregunta, por ejemplo, si es simplemente conexo, ¿no? En el nivel 0 tenemos que son isomorfos a los enteros, ¿no? El grupo, si es simplemente conexo. Y, o sea, nosotros entendemos que un conjunto, por ejemplo, un disco, es simplemente conexo cuando nosotros podríamos o no encontramos hoyos, cavidades, huecos en su interior, ¿no? Entonces, en el nivel 0, al no tener huecos, eso se puede contraer a un punto, ¿no? Y es como si tuviese al ser un punto, es como si tuviese, por ejemplo, en este caso, un solo generador, ¿no? Por eso es que es isomorfo a Z. Y cuando hablamos, por ejemplo, del grupo ya en otras dimensiones, al ser considerado como si fuese un punto, entonces el H1 de X es cero, ¿no? Porque ya no, como que no tiene dimensiones mayores al contraerse a un punto. Eso es lo que le puedo decir, Mario. No sé si con eso he podido de repente ayudar un poco a su pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si no fuera el caso, bueno, profesor, agradecerle también de parte del Círculo por tomarse el tiempo de estar aquí presentando un trabajo para nosotros. Eh, Invitarlos también a a la conferencia de la próxima semana del doctor Wilson Cabanillas y a continuación vamos a presentar el diploma que hemos preparado como reconocimiento por esta charla. La presidenta del Círculo, Veroshka, va a hacer presentación de lo que se le va a otorgar, profesor. Bueno, han quedado muchas cosas, ¿no? Han quedado muchas cosas. Sí. Realmente este es un tema bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, hablar de los números de Betty que nos van usando grupos que nos van a permitir entender un poco más la parte de las características topológicas, ¿no? Pero ya de repente en otra oportunidad. Era lo básico nada más, un tema es bastante amplio. Agradezco nuevamente, ¿ya? Muchísimas gracias. En el nombre del Círculo de Estudiantes de Matemáticas Federico Villarreal, queremos expresar nuestro agradecimiento, profesor, como parte de la Escuela de Matemáticas de nuestra propia universidad, que nos está apoyando con su participación en este ciclo de conferencias. Significa muchísimo para nosotros. De verdad le agradecemos profundamente que haya compartido su conocimiento. Muchas gracias, profesor. Las gracias a ustedes y sigan con este importante misión, importante trabajo de difundir las matemáticas. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Queríamos también decirle que este reconocimiento, este certificado, se lo daremos de forma presencial. Muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, con esto culminamos esta jornada y los invitamos a participar del próximo viernes de conferencias. Gracias.